Bendiciones, familia. Vamos dándole un poquito de tiempo para que se conecten las personas. Una transmisión especial en la noche de hoy. Transmisión diferente a lo que estamos habituados a ver. Un cordial saludo a todos los que nos siguen en las redes sociales de una forma u otra. Mi nombre es Javier Gil. Hoy me siento sumamente agradecido de esta presencia que tengo al lado mío. Es nada más y nada menos que Jorge Caro, estudiador de diferentes religiones, historiador, una persona muy leída en todo lo que es las diferentes religiones. Él nos va a estar hablando de diferentes temas. Hoy no se va a estar hablando de Ocha, de Ifá, no se va a estar hablando de espiritismo y tampoco vamos a estar hablando de lo que es el palo. Pero sí vamos a estar hablando de cosas que sé que van a ser del agrado de cada uno de ustedes. Es una transmisión diferente a lo que usted está acostumbrado a ver. Sin más preámbulo, le quiero dar gran saludo al gran amigo Jorge Caro. Jorge, las pantallas son suyas. Bueno, gracias, Javier, antes que nada por estarme aquí en Seguro. el programa. Las personas que nos están mirando, muchísimas gracias por su cordial atención en sus hogares. Bueno, creo que ya debemos entrar en tema. Por favor, digan a las personas que van a estar entrando tarde a la transmisión, porque vamos a estar hablando y tocando unos temas bien delicados. Son temas como las cruzadas, vamos a estar hablando del cristianismo, vamos a estar hablando de lo que es la Iglesia Católica, vamos a estar hablando de las cruzadas, se van a estar hablando de
temas que obviamente no son de nuestra religión, pero sé que serán del agrado de muchos de ustedes. Así que por favor, si una persona entra a la transmisión y está perdida, de verdad que sería de agrado de que ustedes, por favor, le expliquen qué es lo que está sucediendo en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con esta transmisión. Y mi primera pregunta para ti, George, es la siguiente. Le digo George de cariño porque nos conocemos ya hace muchos años. Así que, ¿cuál es el desarrollo del pensamiento religioso del ser humano? Existen muchas teorías sobre el asunto. Una de las teorías más aceptación que tienen es la parte donde el ser humano antes, a principio, ¿verdad?, de la humanidad, mayormente eran tribus que eran de cazadores. Correcto. Y entonces, muy pocas personas, pero cuando se fueron aglomerando, se fueron agrupando, se necesitaba desarrollar un tipo de un código moral para que estas personas trabajasen en cohesión y se respetasen unas a otras. Correcto. Y supuestamente, simplemente escribir una serie de reglas y regulaciones, el ser humano las va a violar. Correcto, así como todo, sí. Como todo en la vida. Entonces lo que se impone es como que, mira, hay algo más fuerte, más extraordinario que nosotros, que nos está observando y mejor te portas bien o van a haber consecuencias, ¿no? Correcto. Y entonces que de ahí se desarrolla el pensamiento religioso y de que hay algo más que nosotros. Otra de las razones por la cual se desarrolla un pensamiento religioso es el hecho de que el ser humano siempre tiene la pregunta de dónde procedemos y a dónde vamos a ir. Correcto. Necesitamos llenar ese vacío. Ese vacío. Y todo esto da margen a que entonces empecemos a mirar sobre algo más grande que nosotros, algo más poderoso que nosotros. Okay. Y de ahí se desarrollan, cada uno de los pueblos de la antigüedad pues desarrolla su propia religión, pero la base es la misma, ¿no? Okay, pero cuando hablamos de religión, sabemos que de algún sitio o de algún lugar o en alguna era o en alguna época empezó esta palabra llamada religión. ¿Dónde empieza la primera religión como tal? Sí, la primera religión se desarrolla en lo que se llamaba la Mesopotamia. Donde hoy en día el país es Irak, ¿no? Por ahí que empiezan los primeros pensamientos religiosos. La primera religión que tiene un gran auge y tiene una gran base de personas es la religión egipcia. Que de hecho, perdona que te interrumpa, muchas personas en nuestra religión yoruba, piensan y creen que nuestra religión viene de África, que viene de Nigeria. Y yo siempre he dicho que no, que están equivocados. De hecho, los mayores en nuestra religión saben y han dicho que nuestra religión viene de Egipto. De hecho, yo en esta página he puesto algunos escritos donde nuestra religión viene de Egipto. Sí, la primera religión que tiene un número grande de seguidores es la egipcia. Los egipcios desarrollan una gran cultura y al estar ellos bastante aislados, gracias por el desierto que los tenía bastante aislados, tuvieron la suerte de que no tenían muchos conflictos de guerra con otras naciones y desarrollan una cultura y un pueblo y un avance tecnológico y civilización increíble. Y desarrollan esta religión donde mayormente ellos, la adoración de ellos mayormente era con el sol. Y muchas de estas naciones antiguas adoraban el sol porque... Igual que nuestra religión. Sí, porque el sol representaba, gracias al sol había agricultura, crecía la alimentación. Si no existe el sol, no hay vida. Entonces, ellos le daban una gran importancia al sol. Y los dioses de ellos siempre eran dioses que prácticamente la representación del dios aquí, del sol aquí en la tierra. Pero la adoración de ellos en la religión era hacia el sol. O sea que prácticamente todo se basaba en adoración al sol. Sí, cojamos por ejemplo el dios Horus. El dios Horus. Y ustedes van a ver, si ustedes leen un poco sobre la religión egipcia,
muchas similitudes entre la religión egipcia y las religiones que luego surgen, porque la religión egipcia influye mucho en las religiones que luego vinieron en otros pueblos. Por ejemplo, Horus es nacido de Isis. Isis es una virgen, de Isis y Osiris. Isis es una virgen. Horus crece, tiene 12 discípulos. Uno de los discípulos lo traiciona, lo crucifican, muere y resucita al tercer día. O sea, espérate, porque ahí me estás hablando, y de hecho estuvimos hablando atrás de cámara sobre esta historia, estuvimos hablando de esto porque sabemos que a quien crucifican es a Jesucristo, resucita al tercer día. O sea, tú me estás tratando de decir a mí, te estás tratando de explicarme que Jesucristo no fue el único que se crucificó y que resucitó al tercer día. O sea, hay un sinnúmero de religiones donde, y esto es mucho, estamos hablando con Horus de 3.000 años antes de Jesucristo. O sea, 3.000 años antes de Jesucristo. Y es una historia muy similar a la historia de Jesús. En adición a Horus ha habido Mirta, que fue en Persia 900 años antes de Jesucristo. El mismo caso. Fue crucificado, muere y resucita al tercer día. O sea, la religión egipcia tiene lo que se llama el libro de los muertos porque ellos creían mucho en la vida después de la muerte, de morir. Exacto. Pero para llegar a tener esa vida, ellos tenían que pasar por un sinnúmero de etapas y donde al final había lo que se llamaba un juicio final para la persona. Y ese juicio final, habían 25 criterios que la persona, si había cumplido con esa o no había cumplido con esas criterios, iba a ser bienvenido a la próxima vida o no. Si leemos los 25 criterios, los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos por los 10 mandamientos, son parte de esos 25 criterios. El que no vas a matar, el que no vas a blasfemar, todos esos 10 mandamientos, o sea, ellos tenían 15 más que lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso podemos ver la influencia de la religión egipcia en religiones subsecuentes, como fue el judaísmo, como fue el zoroastro en Persia. La religión egipcia, como has comentado tú, es una de las primeras e influye a este otro montón de religiones que luego... Y lo que hoy por hoy son una cantidad de religiones, y, o sea, que me estás dando a entender de que la base principal de todas las religiones salió de Egipto. Más o menos. Muy interesante, muy interesante. De hecho, yo estuve comentando en esta página hace como un tiempo. De hecho, también lo he comentado en los seminarios que yo hago cuando viajo a diferentes partes del mundo. Y me gusta hablar mucho sobre los espíritus. Y sabemos que hay algo llamado el papiro de Ananá. El papiro de Ananá era un escritor que escribía lo que era la vida después de la muerte, donde explica y dice que después de la muerte hay vida, que la humanidad va a seguir progresando debido a los espíritus, porque los espíritus tienen memoria, y esos papeles, esos escritos fueron encontrados dentro de una tumba, dentro de la tumba del faraón Seti. Y ahí es donde se encuentran esos papeles, y hoy por hoy esos papeles están en un museo llamado en Rusia, que no me recuerdo el nombre ahora, Stanisburgo, en el de Stanisburgo. Y entonces hay una prueba muy sólida de que toda nuestra religión viene de ahí, o la mayoría. Esa es la base de lo que es la religión. ¿Qué me puedes hablar o qué nos puedes decir sobre lo que es los lados positivos de una religión? Los lados positivos de una religión. ¿Qué me puedes hablar de eso? Sí, la religión, como he indicado anteriormente, lo que ayuda es a desarrollar un código de conducta y valores que ayudan al individuo a progresar, ¿no? A mantener una relación de respeto con el prójimo, con la otra persona. Y es un freno, la religión siempre ha sido un freno hacia la humanidad, a evitar cometer los actos
que nosotros consideramos como civilización, actos incorrectos. ¿Okay? Eso es una de las cosas muy positivas que tiene la religión. Pero perdóname, cuando hablamos de religión, te pregunto porque yo solamente lo que tengo es conocimiento sobre lo que es la religión, un poco de la religión yoruba, pero, y lo que es el espiritismo, porque soy espiritista. Pero cuando me dices de religión, quiere decir que cada religión tiene más o menos los mismos mandamientos, como lo tiene, digamos, Ifá en nuestra religión, lo que es la religión yoruba en nuestra religión. Entonces, me estás tratando de decir que cada religión es más o menos lo mismo. Sí, cada religión es muy similar en el concepto de desarrollar reglas y regulaciones de conducta. Por ejemplo, si cogemos a Confucio en China. Confucio en China, y el chino es muy confuciano. Confucio en China desarrolla una serie de conductas para los subyugados, para el pueblo. Ustedes tienen que hacer estas cosas y portarse de esta manera hacia sus reyes, sus mandarines, etcétera, etcétera. Pero también hace una serie de conductas y regulaciones del mandarín hacia su pueblo. Usted tiene que respetar a su pueblo, tiene que hacer estas cosas por su pueblo, etcétera, etcétera. Y eso es un ejemplo de lo que estamos hablando. Es un código de reglas y regulaciones, ¿ok? Son variantes, ¿no? Cada religión varía de una con otra, pero el objetivo principal es más o menos desarrollar ese código de conducta y un freno en el sentido de que hay algo más poderoso que nosotros, que si tú no sigues el reglamento de conducta, vas a sufrir, ¿no? Ya sea en la otra vida, etcétera, etcétera. Y si lo sigues, pues vas a tener tu recompensa. Correcto, sí, exacto, como en el espiritismo, que se dice que si tú actúas bien en esta vida, cuando tú reencarnas, ¿sabes? Tu desarrollo espiritual como espíritu va a ser mucho mejor. Y de la parte negativa de la religión, en tu entender, en tu conocimiento, ¿qué lado negativo tú puedes encontrar en lo que es la religión como tal? Y no nos referimos a una religión en específico. Sí, estamos hablando en plural, todas las religiones. En general. El lado negativo es el siguiente. O sea, la religión, se desarrolla y se formaliza y se sigue por seres humanos. Somos seres humanos. Y siempre existe la posibilidad de que alguien trate de utilizar la religión para propósitos que no realmente son el motivo por lo que se creó la religión. Muchas veces lo que se ha hecho con la religión es que se ha establecido una línea donde dice, estos somos nosotros y de aquí para allá son ustedes. Y cuando establezco la línea, lo que estoy hablando es de la falta de tolerancia. ¿Okay? Este partículo grupo cree en estas cosas y este otro partículo grupo no cree en esas cosas que nosotros mismos creemos. Por lo tanto, lo vamos a desechar, nos vamos a apartar de nosotros, hasta le hacemos guerra porque no estás creyendo en lo que nosotros creemos. Y entonces, eso es lo que conlleva la falta de tolerancia y los conflictos que tiene la humanidad. ¿Okay? La falta de tolerancia que a veces es insinuada por los líderes religiosos que quieren mantener un control de la humanidad. Sí, y utilizan la religión para ellos poder hacer los objetivos personales que ellos quieren sin que realmente sea la razón por la cual exacto, y eso yo estoy de acuerdo contigo 100%, porque eso lo hemos visto en varias religiones, como la católica, también hasta nuestra propia religión también. Déjame, te hago una pregunta, ya que te tengo aquí en la mesa sentado conmigo, y sé que tienes mucho conocimiento sobre diferentes religiones. Ve acá, ¿quién inventó eso de que el cielo y el infierno, el cielo y el infierno, eso existe desde tu conocimiento, de tu punto de vista? ¿Quién creó eso? Muy buena pregunta. Si nosotros
para contestarte la pregunta, mayormente ese pensamiento viene de una religión de los persas. Zoroastro era, podemos decir, lo que es Jesucristo para el cristianismo, Zoroastro era para la religión persa. Los persas son los primeros que empiezan a cuestionarse de que antes los griegos, los romanos, hasta los mismos judíos, toda la persona que moría iba para el mismo lugar. Okay. Los griegos le decían el Hades, iban para el mismo lugar. Y los persas son los primeros que dicen, pero esto no está correcto, porque si alguien se portó bien, si alguien en la tierra hizo buenas cosas, debería tener una recompensa, y si alguien no se comportó bien, debería tener consecuencias, ¿no? Debería tener castigo. Un castigo. Y son ellos los que desarrollan este sistema de dualismo, ¿ok? Donde por primera vez se ve en las religiones una batalla cósmica entre el bien y el mal. Ellos tenían dos seres, uno para el bien y otro para el mal. Igual que nosotros tenemos a Satanás, que es el malo, y a Dios, que es el bueno. De ahí te tengo otra pregunta sobre eso también. Entonces, ellos desarrollan el concepto de que la persona que se portó bien va para el paraíso. La palabra paraíso, señores, es una palabra persa. No hay, en ningún otro vocablo se habla de paraíso, nada más que la palabra paraíso es una palabra persa. Ellos fueron los que inventaron ese concepto. ¿Okay? Y entonces, de ahí es que viene el concepto del dualismo, de la guerra cósmica entre el bien y el mal, de los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿Okay? Pero perdona que te interrumpa, porque es que me intriga mucho de lo que estás hablando. ¿Quiere decir que eso fue algo creado por el mismo ser humano? Eso exacto. El pensamiento persa desarrolla eso. ¿Cómo nos llega eso a nosotros? Le voy a decir cómo nos llega eso a nosotros. El pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia le hace la guerra a los judíos, los derrota y se los lleva cautivo a Babilonia. El pueblo hebreo era totalmente distinto a todos los pueblos que los rodeaban a ellos, porque ellos eran monoteístas, ellos solo creían en un solo Dios. Todos los otros pueblos que estaban alrededor de ellos eran politeístas. ¿Okay? El hebreo tenía esa particularidad, pero desconocía que había otro pueblo que era los persas, que también eran monoteístas. El nombre del dios de los persas era distinto al nombre hebreo. Los persas, cuando crean su imperio, empiezan a moverse hacia la parte oeste del mapa y llegan a Babilonia y le hacen la guerra a Babilonia. Y ahora se encuentran con ese pueblo hebreo y tienen el mismo concepto de Dios, el monoteísmo. Y al tener esa afinidad común, los persas regresan al pueblo hebreo a su lugar, le reconstruyen el templo. Si ustedes van a la Biblia, en el Isaías 45, hay una alabanza a Ciro, que Ciro fue el rey persa que derrota a Babilonia. Correcto. Y la alabanza a Ciro es por el agradecimiento que tiene el pueblo judío sobre los persas. Bueno, ¿qué sucede? De ahí en adelante hay cerca de 280 años de influencia persa sobre los hebreos, y ahí lo podemos ver. Si ustedes leen la Biblia desde Isaías, que es cuando surge esta invasión persa a Babilonia y el rescate del pueblo judío, de ahí es que en la Biblia empiezan a aparecer este concepto del dualismo, del bien y el mal, del cielo y el infierno, de los ángeles buenos, Satanás, el ángel malo. Todo eso realmente viene de la religión persa. Y en realidad, ¿cuál es el propósito? Porque en mi entender, para mi conocimiento, en mi opinión personal, para mí Satanás no existe. Para mí Satanás no existe. ¿Cuál fue el propósito de crear este miedo entre la población, o crear esta división del bien y el mal? ¿Por qué se crea esto? Bueno, lo crean los persas por la cuestión del dualismo, ¿no? De ellos creer de que ellos creían que habían, igual que la religión católica o hebrea, que cree que hay un Dios y hay un Satanás, aunque en la religión hebrea Satanás supuestamente fue creado por Dios. En la religión de los persas, cada uno de ellos dos era distinto. ¿Okay? Uno no creó al otro, sino que aparecen ellos dos.
Pero el propósito de los persas de crear esta dualidad es simplemente decir, ok, cuando uno muera, ¿qué va a suceder? No puede ser que todo el mundo vaya al mismo lugar. Tiene que haber una recompensa. Por eso es que crean eso. Exacto. Lo adapta la religión hebrea y lamentablemente se ha utilizado este concepto de Satanás y el infierno, etcétera, etcétera, para crear el miedo a las personas. Y se ha utilizado no para crear miedo de que te portaste mal, para tener el control. Correcto. El control de las poblaciones, porque por ahí viene, digamos, el problema de la historia de la Inquisición. ¿Okay? La historia de la Inquisición, donde cualquier persona que cuestionara estas cosas, cualquier persona que cuestionara, estamos hablando mayormente de la Iglesia Católica, ¿no? Que cuestionara cualquier cosa de la Iglesia Católica o lo que se creía en la Iglesia Católica, se denominaba que la persona era un hereje, ¿ok? Y el castigo era que iba para el infierno. Un caso grande, Galileo. Galileo expone de que antes se creía que la Tierra era la que daba la vuelta al Sol. Porque visualmente nosotros vemos que el Sol como que se está moviendo. Se mueve, pero todo el mundo sabe un día que no, que la Tierra es la que le da la vuelta al Sol, no el Sol a la Tierra. Perdón, antes se creía que el Sol era el que le daba la vuelta a la Tierra. ¿Okay? Galileo expone que no, por observación y experimentación. Él se da cuenta de que el Sol no se mueve la Tierra alrededor de él. Bueno, como la Iglesia tenía el concepto erróneo, a él lo consideran un hereje. Él tuvo que irle en contra de su pensamiento, porque si no iba para la hoguera. Y este es uno de los aspectos negativos de la religión. Cuando entonces la persona se afianza en una creencia y la parte científica, experimental, se obvia. Y yo creo, porque, y entonces cualquier persona que esté cuestionando esa creencia, entonces tildado de que eres un hereje o vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. Tenemos que escuchar y tenemos que ser tolerantes con otras cosas. Y ahora te hago yo a ti una pregunta. Sí. Y en tu opinión personal, ¿existe, con los estudios que tú has tenido, en tu opinión personal, existe Satanás? Yo personalmente no creo que exista un personaje así como Satanás. No, yo tampoco. No. Yo tampoco. Y de la doctrina que yo practico, el espiritismo, sí, obviamente no creemos en eso. Sí. Te hago una pregunta. Quiero que me hable, quiero que hable a las personas que nos están viendo, de las cruzadas. Las cruzadas. Sí, la cruzada lamentablemente es otro ejemplo de cuando una religión o una creencia religiosa se utiliza para que el ser humano haga cosas que no deberían estar así. Las cruzadas se inician cerca del año 1092, después de la muerte de Jesucristo, por el Papa Urbano II. Para aquella época la influencia de la iglesia era muy poderosa. Estamos hablando de la época de las tinieblas, lo que llaman aquí en inglés The Dark Ages. La influencia de la iglesia católica era mucha, pero este señor, el Papa Urbano, todavía quería que hubiese una influencia aún mayor, porque había mucho divisionismo. Y él utiliza las cruzadas como para tratar de unir a todo el pensamiento cristiano, diciendo que la Jerusalén, la consideraban la Tierra Santa, estaba en manos de los musulmanes. Y tenemos que rescatar de los musulmanes la Tierra Santa. Bueno, ¿cuál es el problema de ser musulmán? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? O sea, no, los musulmanes son los malos y nosotros somos los buenos. Esa es la línea divisora de la intolerancia religiosa. Hoy en día lo vemos al revés. Hoy en día vemos el militarismo que tiene el Islam y vemos como allá en los países islámicos la gente se pone un cinturón lleno de explosivos y entra y se vuela, porque ellos piensan que la cultura occidental es una cultura contraria a sus principios, a sus valores, y tienen que destruirla.
¿ok? Y lamentablemente el Islam está tomando más o menos la misma actitud que tomó el catolicismo. El cristianismo. A la misma vez le digo, si queremos hablar un poquito de las cosas positivas de la religión, el mismo caso lo tenemos con el Islam. En el año 700 después de Jesucristo, 710, algo así, entran los moros e invaden España. ¿Okay? Pero dentro del Corán hay un mandato de Alá que dice, busca conocimiento, busca conocimiento. Esos moros, cuando crece el Islam que se genera en la Arabia, que hoy en día se llama Arabia Saudita, ellos se expanden hacia toda la costa norte de África y también se expanden hacia lo que es Irán, Irak, etcétera, etcétera. Cuando ellos llegan a Egipto, en Egipto había una biblioteca que tenía todo el conocimiento del mundo. Ahí iban los griegos, los romanos, todos los libros de los griegos, los romanos, de Pitágoras, de Alquímedes, todo ese conocimiento estaba allí. Los árabes cogen esos libros y los traducen a su idioma. Esa gente lleva el conocimiento a España y en España los árabes estuvieron en España cerca de 800 años. En España crearon una gran civilización donde Córdoba era, en el año 1000, más o menos después de Jesucristo, Córdoba era la ciudad más importante que había en este planeta. ¿Okay? Desarrollaron el álgebra, desarrollaron la trigonometría, fueron los primeros que se dieron cuenta, los avances científicos, de que el corazón latía y bombeaba sangre para todos lados. El cheque en comercio eran excelentes. Muy tolerantes con los judíos. Ellos pensaban que la religión de los judíos era una religión antecedente a los de ellos. ¿Okay? Lamentablemente, ellos sufren entonces de la intolerancia de otro pueblo, otro grupo islámico que los invade por el sur y los cristianos que los invaden por el norte. Y poco a poco los fueron sacando de España hasta que finalmente en el año 1492, el último bastión que tenían ellos, que es Granada. Si alguno de ustedes no ha ido a Granada, vaya a Granada para que usted vea lo que fue la civilización del Islam en España. Los destierran, 250.000 personas tienen que salir de España, que habían vivido allí por 800 años. Entonces, hay algo que siempre me ha llamado la atención. La guerra de la religión o de esas grandes monarquías religiosas, si lo podemos poner así, en contra de la ciencia. Y eso, bueno, no hablemos ni de la monarquía. Hoy en día, señores, lo estamos viendo. Hoy en día, no sé si ustedes han visto los periódicos, aquí hay dos teorías. La teoría religiosa de la creación del mundo, ¿okay? y del ser humano, que se hizo en 6 días, y el 7º día descansó Dios. Está la teoría de la evolución, de que no, esto tomó más tiempo, etcétera, etcétera. Se estima que el universo tiene 13.8 billones de años. ¿Y cómo lo estiman ellos? Por las luces de las estrellas. O sea, la luz tiene ondas. Correcto. Y hoy mismo podemos ver estrellas hoy que ya están apagadas. Lo que nos está llegando es la luz. Las ondas de la luz. ¿Okay? Y entonces ellos han determinado que más o menos el universo tiene 13.8 billones de años. No se creó en 6 días. Sin embargo, los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos es muy religioso y tiene mucho poder político. Y ellos están abogando porque la teoría de la evolución, digamos, no se enseña en la escuela. Yo particularmente no sé si la teoría de la evolución es cierta o no, pero el principio básico de vamos a desechar todo lo que no es lo religioso, ya hay un problema con eso. Y empíricamente lo tenemos demostrado en la época de cuando cayó el Imperio Romano. De ahí en adelante, en Europa, la gente vivió por 400 y pico de años en la oscuridad. Porque solo la gente lo único que pensaba era que vivir en este planeta no era nada provechoso, que lo que tenemos que estar haciendo cosas para el más allá, para el más allá. Entonces la gente no se preocupaba por mejorar nada aquí. Y eso se llama, lo que en inglés se llama the Dark Ages. Y cuando hablamos de falta de tolerancia,
¿A qué nos referimos con eso de falta de tolerancia? Es un término genérico que todo lo que no se parece a nosotros lo vamos a desechar. Lo vamos a votar. No, en vez de estudiarlo, déjame ver tus opiniones, yo comparto la, vamos a... ¿Por qué te resulta esto a ti y a mí no? A mí no, sí, exacto. no, desecha. ¿Ok? Es la línea esta que tenemos aquí de que de aquí para acá somos nosotros y el resto no, lo desecha, lo trata de destruir, lo trata de... Esta pregunta que te voy a hacer para mí es muy importante porque yo tuve una situación aquí en donde abrimos la botánica, donde abrimos el templo, donde fuimos prácticamente atacados por un pastor que vino a obligarnos, tratar de obligarnos de cerrar nuestro templo y tratar de cerrar nuestra botánica. El cual mis palabras para él, yo dejé que él entrara, dejé que hablara. Y fue bien curioso porque me dijo que íbamos a cerrar, que nada de esto iba a funcionar. Y yo solamente le dije a él, yo te apuesto a ti que por esa puerta va a entrar primero un cristiano antes que yo cierre. Y así mismo fue, así mismo fue. Pero la pregunta para mí, de mí y para ti, es ¿por qué? ¿Por qué las guerras religiosas? ¿Por qué las guerras tan grandes religiosas entre el cristianismo, el catolicismo? Los cristianos están en guerra con todo el mundo. ¿Por qué? Dame tu opinión personal. ¿Por qué esta guerra? Porque sabemos que estas guerras vienen desde que el mundo es mundo. Sí. Desde que se empezó a crear la religión, estas guerras han existido. La guerra, mayormente la causa principal de la guerra son de poder, de obtener poder, territorio, económico, etcétera, etcétera. Se disfraza como una guerra religiosa, ¿ok? Para que los súbditos del grupo A, ¿ok? Tengan más cohesión, porque yo no estoy ahora peleando por el rey, yo estoy peleando por una divinidad, ¿ok? Y entonces eso es más poderoso para unir a un grupo y ponerlo a pelear contra el otro grupo que está peleando quizá por la misma divinidad, pero diverso, o sea, una diferencia, ¿no? en pensamiento entre uno y otro. Tenemos el caso, por ejemplo, y fueron contemporáneos, Elizabeth de Inglaterra. Elizabeth, cuando hereda el trono de Inglaterra, Inglaterra estaba dividida, había protestantismo y había cristianismo. Pero Elizabeth dijo, aquí todo el mundo es inglés. No importa que usted sea protestante o usted sea católico, aquí todo el mundo es inglés. ¿Ok? Eso es lo más importante y tenemos que tolerarlo. España tenía a Felipe II. España era el imperio más poderoso de aquella época porque habían descubierto las Américas teniendo ese oro, etcétera, etcétera. Felipe II se decidió a utilizar todo ese poderío económico en hacer guerras religiosas. ¿Ok? Y quebró España. ¿Quién le ganó a los españoles? Los ingleses, donde había tolerancia, donde había... ¿Okay? Pero yendo a tu pregunta, los objetivos de la guerra son distintos a los objetivos religiosos. Se utilizó siempre la religión, ¿ok? Para hacer que los súbditos, ¿ok? Siguieran a las ideas y a la agenda que tenía el monarca. El monarca para qué? Era para... Es como decir, siempre estos monarcas también pedían la aceptación digamos, el Papa. Entonces ya eso lo santificaba ante los ojos de la gente. Y déjeme decir que hubo monarcas que los papas los excomulgaron. Y excomulgar a un monarca, el pueblo se le iba en contra. ¿Okay? Y entonces, pero los monarcas mismos sabían de que si nosotros vamos a hacer una guerra religiosa, porque vamos a tener el pueblo más ferviente en participar a favor de nosotros que si fuese una guerra, porque mira, tú sabes que esa gente tiene allá unos ganados, una tierra que es buena para el ganado y se la queremos quitar a ellos, tú sabes.
Entonces, te voy a hacer una pregunta, porque si la Iglesia Católica en sus mandamientos dice no matarás. Entonces, ¿por qué razón, motivos y circunstancias en las cruzadas murieron tantas personas? ¿Por qué se mató tantos seres humanos en las cruzadas en nombre de Cristo? O en nombre de la Iglesia Católica. Porque se están contradiciendo. Sí, bueno, pero volvemos a la parte de la tolerancia. Mira, vamos todavía más atrás. No matará los mandamientos, ¿no? Por Moisés. Si usted va al libro de Números, en la Biblia, creo que es número 30 o número 33, capítulo, se habla de que supuestamente los hijos del pueblo hebreo estaban yendo a donde estaban las mujeres de los moabitas, y las mujeres de los moabitas lo estaban contaminando. Entiendo. ¿Okay? Y por eso Moisés hizo un mandato de que el pueblo hebreo peleara contra el pueblo moabita y matara desde el más chiquito hasta el más viejo. Primero los 10 mandamientos, no matarás, y ahora matarás a todo el mundo. Vas a matar a todo el mundo. Porque supuestamente los hebreos se habían contaminado con las mujeres de los moabitas. Mire, esa es la diferencia entre la religiosidad y un código civil. Porque digamos, si yo, al frente mío hay una señora que se vende por dinero, lo que llamamos una prostituta, y yo voy a solicitar a esa prostituta y un policía me ve, vamos presos los dos. Vamos presos, sí. ¿Verdad? Entonces, ahora estamos hablando de que los hebreos fueron allá. Sí, exacto. Y entonces a ellos no les pasa nada y hay que matar a todo el mundo y coger todo el ganado, todas las joyas. Sí, la riqueza del país como tal. Entonces los hebreos trajeron a todas las mujeres y entonces Moisés se molestó porque él decía que había que matar a todo el mundo. Pero entonces después dijo, no, que la mujer que es virgen, esa la podemos tener aquí, entonces maten a las otras. Pero este es otro ejemplo donde queremos apoderarnos de algo que tiene un pueblo y utilizamos la religión como la justificación, ¿no? De que tenemos que ir allí y matar. Exacto. Volviendo a tu pregunta sobre todas estas cruzadas y todo esto, es simplemente el mismo concepto, ¿ok? Yo quiero apoderarme de cosas y lo voy a hacer por medio de la religión. Y voy a convencer a la gente. Que es lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, voy a convencer a mi gente de que esas personas que están allá hay que acabarla porque ellos son malos. Son malos y no hay tolerancia ninguna y vamos a matarnos unos a otros. Déjame decir algo aquí a nuestros seguidores. Señores, aquí como había explicado al principio, Celia, saludos, bendiciones. Yabó, bendiciones. Ahí veo que la Yabocita está viendo el programa. Hoy quise traer un programa diferente. ¿Por qué? Porque en todas mis transmisiones, en todos los años que llevo transmitiendo, siempre he dicho lo mismo. Señores, la sabiduría está repartida. Es responsabilidad de cada uno de nosotros salir a buscarla. Y por esa misma razón yo siempre digo, estudien, lean, aprendan. No se encierren en una sola cosa. No se encierren en una sola cosa porque le dicen esto, tiene que ser esto. No, estudien, busquen, indaguen. ¿Para qué? Para que ustedes tengan mejor conocimiento y más dentro de nuestra religión que es tan complicada. Por esa misma razón es importante conocer nuestra religión lo más que se pueda y también conocer de otras religiones sin pertenecer a ellas, pero tener un conocimiento de lo que nos rodea. Por esa misma razón es que el día de hoy hemos estado haciendo este tipo de programa. De hecho, también quiero aprovechar para dejarles saber que este fin de semana 24 tenemos nuestra misa de desarrollo, aquellas personas que quieren desarrollar su media unidad aquí en nuestro templo a las 10 de la mañana. Se pueden comunicar con este servidor al 954-822-6389. También estamos en New Jersey, noviembre 9 y 10 para otro seminario de espiritismo, Ocha y Palo Mayombe. México, regresamos a Mérida, pero regresamos con mucha fiesta. Y vamos a poner nuestra religión en alto allá. Vamos a estar en un gran cajón al muerto. Y también vamos a estar hablando de mucho palo mayombe allá y mucho espiritismo. Así que pronto estaremos por acá poniendo toda la información que
que ustedes necesitan saber para ser parte de todos estos eventos. También quiero darle las gracias a Jorge Caro, por haber estado esta noche compartiendo con nosotros, por traer sus conocimientos, esperando como siempre que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Como les dije, una transmisión diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado a escuchar, pero es importante saber de estos temas. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué, señores. Y otra de las razones que yo he traído a Jorge aquí en el día de hoy es porque nosotros como religiosos, aquellos que practicamos la religión afrocubana, no estamos unidos y debemos unirnos. Según Dalamazá dice, en la unión está la fuerza. Y en muchas ocasiones, hemos sido víctimas de acoso por la religión que procesamos, por la religión que nosotros tenemos, hasta dentro de nuestra propia familia. Si la religión que a mí me gusta, la religión que yo quiero, la religión que yo amo, es la religión afrocubana, el espiritismo, y hay una persona que está en el catolicismo o está en el cristianismo, tienen que aprender a respetar nuestra religión. Y por eso que en el día de hoy yo he traído a Jorge para que ustedes aprendan un poco de los desastres que han hecho otras religiones, que son las religiones que nos atacan a nosotros. Y de esa forma es que nosotros tenemos que defendernos. ¿Cómo? ¿Con qué moral ustedes nos van a ofender a nosotros, nos van a atacar a nosotros, cuando en el nombre de Dios se mataron millones de personas, millones de seres humanos, por solamente tener una creencia diferente? Y entonces, por esa misma religión, por esa misma razón es que yo hago mis seminarios, por esa misma razón es que viajo, por esa misma razón es que siempre he dicho aquí en estas redes sociales, siempre he dicho que tenemos que unirnos. Hoy por hoy hay muchas personas que salen a las redes sociales y lo que están haciendo, que son religiosos de nombre, religiosos grandes, y lo que hacen es pelear, discutir, decir barbaridades de malas palabras, donde el mundo entero nos está viendo. El mundo entero nos está viendo. Frente a los ojos de otras religiones, estamos quedando mal. Eso no se debe de hacer. Los trapitos sucios se lavan en la casa, que es lo que yo siempre he dicho. Así que, Jorge, te quiero dar las gracias por haber compartido este escenario en el día de hoy, esperando que haya sido del agrado de ustedes, señores. El próximo martes venimos con un invitado muy especial, Juan Ewin Layé, Tata Inquisi, donde va a estar hablando de palo mayombe, que es el tema que muchos de ustedes han estado esperando. También vamos a estar hablando de otros temas de espiritismo. Así que nos vemos en otra de nuestras transmisiones el próximo martes a las 6 de la tarde, hora local de Miami. Bendiciones para todos, que los bares me los bendiga y que me los llene a cada uno de ustedes con mucha salud. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Despídate de tu gente. Gracias por tenerme en sus hogares y con mucho gusto cualquier otra ocasión. Y la última pregunta para Yoshi, ¿cuál es tu religión? Ninguna. Ninguna. Bendiciones, señores. Muchas gracias por ser parte de esta transmisión. Sé que ha sido una transmisión un poquito diferente, pero bueno, esperando que sea de su agrado.